Muchos piensan que sus pensamientos carecen de un poder verdadero, que son solamente ideas pasajeras que no conllevan consecuencias. Actúan como si pensar en grande fuera algo ilusorio, como si soñar fuera una actividad sin provecho, como si su mente no ejerciera ninguna influencia sobre su porvenir. Sin embargo, están en un error. Yo, Brian Tracy, he comprendido que todo lo que una persona alcanza o deja de alcanzar nace primero en su pensamiento. La creencia constituye el plano detallado de la realidad. Si usted cree que puede, su mente descubrirá los métodos. Si cree que no puede, se dará por vencido antes de siquiera comenzar. Por esta razón, no existe herramienta más poderosa que una convicción profunda y constante. Usted no requiere un contexto perfecto, sino una mentalidad que persista. Porque aquello que usted mantiene con fe, disciplina y visión, termina por materializarse, construirse y manifestarse. Su vida refleja aquello que usted cree posible. Si modifica sus creencias, transforma su mundo. Cuando usted realmente lo cree, lo crea, y ese poder reside dentro de usted. Lo que usted cree determina absolutamente todo. Y esto no es una metáfora ni una frase bonita para colgar en la pared. Es la estructura invisible que moldea su vida minuto a minuto. Cada elección que realiza, cada oportunidad que acepta o desestima, cada desafío que enfrenta o elude, surge de una única raíz. Lo que usted cree que es posible para sí mismo, lo que usted cree merecer, lo que usted cree que puede lograr. Un individuo puede poseer talento, recursos y contactos, pero si no cree merecer una vida mejor, saboteará cada intento de progreso. Iniciará proyectos pero no los concluirá, aceptará menos de lo que vale, permitirá acuerdos mediocres y postergará sus ideas por temor a sobresalir. Todo esto no se debe a una falta de capacidad, sino a la creencia de que no es capaz. Y esa creencia lo gobierna como una ley silenciosa, como una prisión que no ve pero a la cual obedece cada día. Observe su vida actual, examine sus finanzas, sus relaciones, su salud, su nivel de paz mental. Todo eso es un reflejo de su sistema de creencias. Si usted cree que el dinero es difícil de obtener, vivirá luchando con él. Si cree no ser atractivo, actuará con inseguridad. Si cree que no puede confiar en nadie, atraerá desconfianza. Esto ocurre porque el cerebro humano no busca la verdad, sino confirmar lo que usted ya cree. Por eso, su mundo no cambia hasta que sus creencias cambian. He aquí el aspecto más peligroso. La mayoría de nuestras creencias no las elegimos conscientemente. Las heredamos, las absorbemos de nuestros padres, de la escuela, de la televisión, de una sociedad mediocre que glorifica la queja y castiga la excelencia. Desde la niñez, la persona promedio escucha frases como «No te creas demasiado, mejor algo seguro», «El dinero corrompe», «Soñar es para los ricos». Sin darse cuenta, comienza a construir una identidad pequeña, limitada y dependiente, una mente domesticada para no destacar. Lo peor es que, con el tiempo, defiende esa mentalidad como si fuera propia. Dice cosas como «Yo soy así», «No tengo suerte», «A mí no se me da». Pero esto no es cierto. Nadie nace con límites, se los instalan, y mientras no cuestione esas ideas, seguirá actuando desde una programación antigua, desde un modelo mental que quizás fue útil para sobrevivir, pero que no sirve para prosperar. Aquí aparece el principio más liberador. Todo lo que usted cree puede ser reescrito. No necesita años de terapia ni una revelación mística. Solo necesita estar dispuesto a cuestionar cada pensamiento que lo limita, cada creencia que lo empequeñece, cada idea que le dice, no puedes, no es para ti, ya es tarde. Porque esa voz no es suya, es prestada, y usted puede devolverla. ¿Cómo se hace? Comience por observar sus resultados sin juzgarlos. ¿Qué áreas de su vida están estancadas? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué oportunidades ha rechazado por miedo, inseguridad o creencias anticuadas? Esta observación honesta es el primer paso, porque no puede cambiar lo que no reconoce. Una vez que lo ve con claridad, puede intervenir, puede declarar, esto ya no lo acepto. Esa decisión, por pequeña que parezca, ya está cambiando su mente. Luego, debe reemplazar la creencia. No es suficiente con eliminar, tiene que plantar una nueva semilla, una que lo eleve y lo potencie. En lugar de no soy bueno con el dinero, diga, puedo aprender a dominar mis finanzas. En vez de nunca termino lo que empiezo, diga, cada día soy más disciplinado. No lo diga por decirlo, dígalo con intención. Escríbalo, repítalo, siéntalo, porque cuanto más lo sostenga, más lo creerá. Y cuando lo crea, actuará en consecuencia, porque la acción sigue a la creencia. Usted no necesita motivación, necesita una nueva narrativa interna, una historia diferente sobre quién es y lo que es capaz de lograr.
Cuando esa historia cambia, usted comienza a caminar de otra manera, a decidir de forma distinta, a hablar con otra energía, no por magia, sino por dirección mental. Si esto le genera incomodidad, es una buena señal, porque la incomodidad es el umbral del cambio. Si algo dentro de usted se resiste a esta idea, es porque está a punto de romper una barrera. Manténgase firme. No huya, no regrese al viejo «yo soy así». Pregúntese, ¿puedo ser diferente? ¿Por qué no podría? ¿Por qué no habría de serlo? Porque todo ser humano lleva dentro una versión más fuerte, más clara y más libre, esperando ser activada. Crea de manera diferente, y verá cómo todo cambia. Porque cuando usted lo cree con convicción, inevitablemente lo crea. Usted no necesita que el mundo confirme su valor para comenzar a actuar como alguien valioso. Necesita convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien espera. El primero se convierte en su propia fuente de validación. El segundo vive dependiendo de la aprobación externa. Y esa dependencia es una forma de esclavitud silenciosa, porque si necesita que otros crean en usted para avanzar, nunca lo hará de verdad. Siempre estará a merced de las opiniones, dudas y juicios ajenos. He aquí una de las verdades más duras y liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo sepa o no. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada decisión tomada desde lo que cree, está esculpiendo su destino. No hay neutralidad. Si todos los días se repite que es tarde, que es difícil, que no tiene suerte, está construyendo una vida que confirma eso. Si se repite que puede aprender, crecer y superar, está construyendo otra. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Piense de esta manera. Su cerebro es una máquina de interpretación. No responde a lo que sucede, sino a cómo lo interpreta. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema. Una se quiebra, la otra se fortalece. ¿Por qué? Por la historia que se cuentan. Uno dice, esto es una señal de que no sirvo. El otro dice, esto es una señal de que estoy creciendo. Y desde esa historia, cada uno crea su camino. Por eso insisto, cambie la historia y cambiará su vida. Pero para cambiar esa historia, necesita enfrentar sus creencias más arraigadas, no las superficiales, sino las profundas, aquellas que actúan como raíces invisibles. Pregúntese, ¿qué creo sobre mí cuando nadie me ve? ¿Qué pienso cuando fracaso? ¿Qué siento cuando alguien más triunfa? ¿Qué ideas acuden a mi mente cuando tengo una oportunidad frente a mí? Esas respuestas revelan las creencias que dominan su vida. Y si no las observa con valor, seguirán actuando sin su permiso. La clave no es eliminar todas sus creencias negativas de una vez, sino cambiar una, solo una, que haya sido la columna vertebral de su estancamiento. Tal vez sea, no soy constante, no merezco que me vaya bien, o mi familia nunca logró nada, yo tampoco. Esa creencia es como una raíz podrida en su jardín mental. Sáquela, reemplácela y riegue todos los días la nueva idea que desee sembrar. ¿Cómo se riega una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar de forma distinta, tiene que actuar desde esa nueva identidad. Si quiere creer que es disciplinado, empiece a actuar como tal. No espere sentirlo, hágalo, y al hacerlo su mente comenzará a alinearse. Si quiere creer que merece abundancia, comience a tratarse como alguien que la merece. Cuide su entorno, seleccione sus relaciones, hable con respeto de sí mismo. No porque esté fingiendo, sino porque está entrenando una nueva versión de usted. Sí, habrá resistencia. La mente antigua querrá volver, le susurrará. ¿Quién te crees? Eso no es para ti, vas a fallar otra vez. No la escuche. Es solo un eco del pasado, un pasado que ya no tiene por qué gobernarlo. Cada vez que llegue esa voz, responda con una acción contraria. Si le dice, vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice, no eres suficiente, afirme su valor en voz alta. Si le dice, mejor no empieces, empiece. Este es el entrenamiento real. No se trata de leer libros sin aplicar, ni de consumir motivación sin movimiento. Se trata de incomodarse conscientemente hasta que su mente entienda que usted va en serio, que ya no desea vivir limitado por ideas heredadas, fracasos pasados o identidades que ya no le sirven. Usted tiene derecho a actualizar su mente, a escribir una nueva narrativa, a construir creencias más útiles, más grandes y más alineadas con su verdadero potencial. Y no lo hace para ver si funciona, lo hace porque sabe que su vida depende de ello. Porque cada día que permanece con una creencia limitante, está renunciando a una parte de su futuro y eso no es negociable. No más excusas, no más repeticiones inconscientes. Hoy comience a escribir la historia que quiere vivir y la tinta de esa historia es lo que usted elige creer.
Cada vez que dice «yo soy así», está levantando un muro invisible a su alrededor y cuanto más lo repite, más real se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo que es cierto y lo que se repite con convicción. Si todos los días se dice «soy flojo, siempre dejo todo a medias, no sirvo para eso», su cerebro comenzará a actuar como si esas fueran leyes naturales. Pero no lo son. Son decisiones, programaciones, y si fueron aprendidas, también pueden ser reemplazadas. Este es el núcleo de todo, su identidad. Porque usted no actúa según lo que desea, sino según lo que cree que es. Una persona puede desear cambiar, tener metas y hacer afirmaciones diarias, pero si en lo profundo se sigue viendo como alguien débil, indisciplinado o poco valioso, se saboteará sin siquiera notarlo. Su mente hará todo lo posible para confirmar lo que usted ya cree de sí mismo. No lo hace por maldad, sino por coherencia, porque su cerebro busca congruencia, no resultados. Por eso no basta con desear una nueva vida. Tiene que convertirse en el tipo de persona que vive esa vida, y eso comienza ajustando su identidad, no su calendario. Antes de cambiar hábitos, cambie la historia que se cuenta, porque un hábito que no encaja con su autoconcepto no se sostiene. Puede empezar a levantarse temprano, a comer sano, a estudiar, pero si se sigue viendo como alguien flojo, ansioso o caótico, tarde o temprano volverá a su antigua forma, porque la identidad siempre gana. Entonces, ¿cómo cambia esa identidad? Primero, con conciencia brutal. Mire de frente las etiquetas que se ha puesto, aquellas que repite en voz baja. Soy un desastre, nunca termino nada, siempre me equivoco. No las justifique. Obsérvelas, escríbalas si es necesario, y luego pregúntese: ¿esta idea me ayuda a avanzar o me detiene? ¿Esta etiqueta me eleva o me encierra? Si lo encierra, debe destruirla y reemplazarla por algo más útil, no perfecto, sino útil. He aquí lo más poderoso. Usted puede construir una nueva identidad con acciones mínimas repetidas con intención. No tiene que convencerse de golpe, solo necesita empezar a actuar como si ya fuera esa persona. ¿Quiere verse como alguien disciplinado? Haga una cosa disciplinada hoy. ¿Quiere verse como alguien valiente? Tome una decisión que lo incomode. ¿Quiere ser alguien confiable? Cumpla una promesa, por pequeña que sea. Cada vez que actúa desde esa nueva identidad, la refuerza, y cada vez que la refuerza, se vuelve más real. Piense en su mente como una balanza. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra suma peso en un lado u otro. Usted decide si cada cosa que hace hoy refuerza la identidad que quiere dejar o la que quiere construir. No hay neutralidad, todo suma o resta. Y cuando comprende esto, deja de vivir en automático y empieza a vivir con intención, usando cada momento como una oportunidad para convertirse en su versión más fuerte. Por supuesto, la vieja identidad va a resistirse, porque ha estado con usted durante años, porque le ha dado una falsa sensación de seguridad. Pero no puede construir una vida nueva con una identidad vieja. Tarde o temprano tiene que soltar esa versión suya que solo sabe sobrevivir, que solo conoce la duda, que solo se mueve cuando está al borde del abismo. Esa versión ya no lo representa, ya no le sirve, ya no puede llevarlo más lejos. Su nueva identidad no necesita ser perfecta, solo necesita ser funcional, más grande que sus excusas, más fuerte que sus miedos, más clara que su pasado. Y eso se construye con decisiones pequeñas, diarias y consistentes, porque al final usted no se convierte en quien quiere, sino en lo que repite. Y si repite acción, visión y enfoque, su nueva identidad no solo será posible, será inevitable. ¿Alguna vez se ha detenido a observar las pequeñas decisiones que toma cada noche antes de dormir? No me refiero a los grandes planes ni a los sueños lejanos, sino a esas elecciones silenciosas que parecen inofensivas, quedarse mirando el celular hasta tarde, evitar una conversación pendiente, saltarse la planificación del día siguiente. Esas decisiones, invisibles para el mundo, están moldeando sin que lo note el tipo de vida que tendrá mañana. Porque el día no empieza cuando amanece. El día empieza cuando usted lo prepara, y su mente antes de dormir es el terreno más fértil para reprogramar su destino. Cada noche tiene dos opciones: alimentar su ansiedad o entrenar su enfoque. Puede acostarse repasando todo lo que salió mal, todo lo que teme, todo lo que le falta, o puede elegir sembrar pensamientos de dirección, propósito e intención.
Puede visualizar con detalle lo que quiere lograr, repetirse afirmaciones poderosas, revisar sus metas, sus avances, sus pendientes. Puede preguntarse, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta rutina aparentemente sencilla no es una moda, es una estrategia mental de alto rendimiento. Lo último que usted piensa antes de dormir se queda trabajando en su subconsciente toda la noche. La mente no descansa, y si no la dirige con intención, ella repetirá el patrón más cómodo, no el más útil. Por eso tantas personas viven atrapadas en ciclos de ansiedad, sabotaje y postergación, no porque carezcan de fuerza, sino porque nunca aprendieron a cerrar su día con firmeza, porque dejan que la última palabra la tenga el miedo, no la visión. Pero usted puede cambiar eso, puede instaurar una nueva rutina nocturna, no de muchas horas, sino de mucho sentido, porque quien domina su mente antes de dormir despierta con una dirección más clara que la mayoría. El cambio profundo no comienza con grandes decisiones, con un nuevo trabajo, con un viaje o con una oportunidad repentina. Comienza con algo más simple y más poderoso, una nueva historia interna. Lo que usted se repite todos los días en silencio, cuando nadie lo ve, es lo que más influye en su vida. Si su diálogo interno está lleno de excusas, quejas, autocrítica o desesperanza, esa será la atmósfera mental en la que crecerá o se estancará. Porque su mente no cuestiona lo que le repite constantemente, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo repetido sin freno se convierte en una orden, una instrucción silenciosa que su subconsciente obedece sin resistencia. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí. Ya es tarde. Yo no nací para eso. Son frases que su mente interpreta como límites, y al vivir desde esos límites, actúa como alguien limitado. Se frena antes de intentar, abandona antes de avanzar. Y lo peor es que cree que es real, pero no lo es. Es una narrativa, y toda narrativa puede reescribirse si usted empieza a hablarse de manera distinta. La pregunta no es si su vida puede cambiar. La pregunta es si está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye. Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Si repite ideas de escasez, insuficiencia o derrota, terminará comportándose como alguien vencido, aunque posea todo el potencial del mundo. La disciplina más transformadora no es la que se ve, sino la que se escucha dentro de usted. Es esa voz firme que, cuando la duda quiere entrar, responde, no hoy. Hoy decido avanzar. Empiece con frases pequeñas pero poderosas. Estoy aprendiendo. Estoy entrenando. Me estoy acercando. Tengo lo que se necesita. No son afirmaciones mágicas, son instrucciones nuevas. Y cuando las repite con emoción, presencia y decisión, su mente comienza a reorganizarse porque su cerebro sigue al lenguaje. Si su lenguaje cambia, su estructura mental también lo hace. No se trata de mentirse, sino de elegir conscientemente qué quiere fortalecer, y eso requiere práctica, constancia y vigilancia interna. No basta con decirlo una vez, debe sostenerlo todos los días, especialmente cuando su entorno contradiga su visión. Ahí es cuando más importa, ahí es cuando se entrena de verdad, cuando nadie cree en usted, cuando los resultados aún no aparecen, cuando la realidad externa lo invita a renunciar. Y usted responde con una frase que lo mantiene firme, una frase que lo regresa al camino, una frase que lo reconecta con lo que quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín. Lo que usted siembra en forma de pensamientos, tarde o temprano florece en resultados. Si siembra duda, cosecha parálisis. Si siembra miedo, cosecha resignación. Pero si siembra convicción, enfoque e intención, cosecha una vida que refleja eso. Y la herramienta más poderosa que tiene para sembrar mejor es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía, es programación. Y si lo cree, lo crea, porque lo repite hasta que su mente lo asume como destino. La mayoría de las personas subestima el poder de lo invisible. Creen que lo que no se ve no importa, que lo que está en la mente es solo pensamiento y que solo lo tangible tiene valor. Pero se equivocan. Todo lo visible nació en lo invisible. Cada acción que tomó empezó con una idea, cada hábito que sostiene empezó con una decisión interna, cada resultado que tiene se gestó primero en su mente. Por eso, si quiere cambiar su vida, no empiece por fuera, empiece por dentro, porque si su sistema interno sigue igual, cualquier intento externo será frágil, temporal y fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento. Y no me refiero a una creencia motivacional, vacía o superficial, sino a una convicción profunda, firmemente sostenida, que no depende del entorno para mantenerse viva. Esa clase de creencia no se construye en un solo día. Se entrena,
se fortalece con cada decisión valiente, con cada compromiso honrado, con cada excusa rechazada. Porque cuanto más demuestra con acción que cree en usted, más lo empieza a creer de verdad. La autoconfianza no se siente, se fabrica con hechos. ¿Y cuál es el mayor enemigo de esas creencias poderosas? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita, pero susurra, ¿y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene sentido, nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero en realidad es miedo. Es la herencia de años de fallos, críticas o abandono. Y mientras usted le dé espacio, seguirá dictando su destino. Porque lo peor no es fracasar. Lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto solo porque antes salió mal. ¿Quiere romper ese patrón? Entonces confróntelo, escríbalo, léalo, respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, conteste, soy más fuerte de lo que creo. No lo diga por decirlo, dígalo con el cuerpo, con el rostro, con la espalda recta, porque el lenguaje que usted sostiene con el cuerpo completo se instala más fuerte en su sistema nervioso. Su mente lo escucha mejor cuando su postura también lo afirma. Además, comprenda esto, no necesita creer al 100% para empezar, solo necesita suficiente fe para dar el primer paso. El resto se construye en el camino. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su creencia. Cada acción tomada sin garantías refuerza su disciplina. Y cada vez que repite ese ciclo, su identidad empieza a cambiar. Ya no se ve como alguien que intenta, sino como alguien que construye, con errores, tropiezos y dudas, pero con avance real. Porque el avance no lo da la certeza, lo da la acción. Y si en este momento siente que su mente aún duda, está bien. Dudar es parte del proceso. Solo no le entregue el volante a esa duda. No deje que ella decida por usted. Déjela sentarse en el asiento de atrás mientras usted conduce con dirección. Porque quien espera no tener miedo para avanzar, nunca avanza. Pero quien avanza a pesar del miedo, ese comienza a demostrarle a su mente que hay otra forma de vivir. Una forma basada en elección, no en programación, en enfoque, no en reacción, en visión, no en pasado. Créame, usted no necesita tenerlo todo claro para moverse. Solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver que sí es posible. Porque cuando ve progreso, aunque sea mínimo, empieza a creer. Y cuando cree, crea. No por magia, sino por decisión repetida, por estructura interna, por la determinación de no aceptar una vida mediocre solo porque el entorno se conforma. Porque usted no nació para vivir como la mayoría, usted nació para liderar su realidad, y esa realidad empieza a construirse cuando se niega a volver a pensar como antes. Existe una fuerza silenciosa que determina si su vida avanza o se estanca. La historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto quiera cambiar, cuánto se esfuerce o cuánto lea. Si la narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y esa historia, muchas veces, no fue escrita por usted. Fue heredada, programada, impuesta por experiencias pasadas, voces ajenas, fracasos sin procesar. Pero si hoy no la cuestiona, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, crea una vida limitada. Observe con honestidad qué se dice cuando nadie lo ve. ¿Qué piensa de sus capacidades, de su futuro, de sus posibilidades? La mente pobre no solo es pobre en recursos, es pobre en visión. Repite ideas como, no es para mí, ya es tarde, yo no nací con suerte, no tengo contactos, y esas ideas no son verdad hasta que usted empieza a vivirlas como si lo fueran. La mente rica, en cambio, no niega la realidad. La interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo, pero no lo que soy. Esto es lo que pasó, pero no lo que me define. Y desde esa distancia emocional, toma mejores decisiones. He aquí la verdad más incómoda. Cada pensamiento que usted acepta como definitivo se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta, lo que espera. Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, no tomará riesgos. Si cree que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que se presenten. Entonces, no es la realidad la que lo limita, es su percepción de ella. Por eso, cambiar lo que cree cambia lo que crea. No por misticismo, sino por enfoque, por neurociencia, por lógica. Esto no significa mentirse. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de entrenarse a pensar con responsabilidad emocional, de preguntarse, ¿esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero?
¿Esta creencia me empodera o me reduce? ¿Esta historia que me cuento es útil o es solo un eco del pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a su historia antigua, la reescribe, la desafía, la actualiza, porque entiende que no es el pasado lo que lo detiene, sino la interpretación inconsciente de ese pasado. Y hay una clave poderosa aquí: el lenguaje. Las palabras que usa todos los días no son neutras. Moldean su identidad. Si cada día dice, estoy cansado, está difícil, soy un desastre, su mente lo escucha, lo cree y lo confirma. Pero si cambia su lenguaje, aunque al principio le parezca incómodo, empieza a instalar una nueva estructura interna. No diga no puedo, diga aún no lo domino pero estoy aprendiendo. No diga soy flojo, diga estoy entrenando mi constancia. No diga esto es imposible, diga esto me va a exigir más y estoy dispuesto a darlo. Esto parece pequeño, pero no lo es, porque toda transformación profunda empieza en lo micro, en lo que repite en su cabeza cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple. La persona que crea una vida poderosa no es la que siempre tiene éxito, sino la que, incluso cuando cae, se levanta con una narrativa más fuerte, una narrativa que no lo destruye, sino que lo reconstruye, que no lo castiga, sino que lo desafía, que no lo etiqueta, sino que lo redime. Usted no es sus errores, es quien elige ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro curso, otro mentor, mire dentro. Revise el guión que está reproduciendo sin darse cuenta, porque no hay motivación que funcione si la historia que se repite en su cabeza va en contra de su visión. Y no hay fuerza más grande que la de una persona que reescribió su historia y se la cree. Porque cuando eso pasa, el mundo empieza a responder, no porque todo cambió afuera, sino porque por fin usted empezó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde todo comienza, ahí es donde todo cambia. La mayoría de las personas subestima el poder de su mente porque nunca han aprendido a usarla a su favor. La usan para recordar fracasos, para imaginar lo peor, para repetir dudas, para alimentar miedos. Pero no fue hecha para eso, fue hecha para crear, para visualizar, para proyectar. Su mente es una fábrica de realidades y lo que produce depende del insumo que le da cada día. Si alimenta basura, producirá caos. Si alimenta claridad, producirá resultados. Porque la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, solo ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso no es trabajar más, no es hacer más llamadas, no es levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí, pero sin una mente entrenada, cada acción que haga tendrá un techo invisible. Usted no avanza por lo que hace, avanza por lo que cree que es posible. Si cree que no puede, se saboteará. Si cree que no merece, rechazará las oportunidades. Si cree que siempre le va mal, atraerá errores. Pero si cree con convicción que está en proceso, que está creciendo, que está construyendo, entonces cada paso, por más pequeño que parezca, lo impulsa hacia adelante. Y ese es el verdadero secreto de quienes transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan a que todo esté perfecto para tener confianza. Cultivan confianza antes de ver los frutos, porque entienden que la fe no es esperar sentado. Es actuar con dirección aunque no haya evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca. Es tomar decisiones como si el éxito ya fuera una realidad inevitable. No porque se engañen, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario, en su industria, en su comunidad, en su historia personal. ¿Qué tenían en común? Una creencia férrea de que podían lograrlo, aunque nadie los entendiera, aunque fallaran, aunque todo se viera en contra. Esa creencia fue su combustible, no la motivación pasajera, no el ánimo de un día bueno, sino una identidad sólida, una narrativa que se repetía a diario. Esto es lo que soy. Esto es lo que vine a construir, esto es lo que va a pasar. Y sí, habrá días en que esa creencia flaquee. Es normal. No se trata de ser perfecto, sino de sostener la visión con disciplina, aun cuando el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando usted ya no vive por emociones, sino por decisiones, se convierte en alguien peligroso para sus excusas y en alguien magnético para su destino. Porque el universo no responde a quien duda de sí mismo, responde a quien actúa como si ya lo hubiera logrado. Entonces, si hay una sola cosa que quiero que recuerde de este mensaje, es esta.
Usted no necesita esperar a sentirse listo para empezar a cambiar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible y luego demostrarlo con cada acción. Cree una rutina nueva, cree un hábito distinto, cree una relación más consciente con su tiempo, su energía, su dinero y luego repita hasta que lo que un día fue esfuerzo se convierta en su nueva forma de vivir. Porque sí, lo que usted cree lo crea. No es magia, es neurociencia, es consistencia, es liderazgo personal. Y si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y comienza a cultivar evidencias internas, todo en su vida empezará a girar. Las puertas se abrirán, las personas correctas aparecerán, las ideas llegarán. Y no porque el mundo se volvió más generoso, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento, no cuando tenga más tiempo, no cuando tenga más dinero, sino aquí, en medio de sus miedos, en medio de sus dudas, en medio de su caos. Porque si puede creer que es posible en este estado, entonces podrá sostenerlo cuando llegue el éxito, porque ya no dependerá del resultado. Dependerá de usted. Lo cree, lo crea. Así funciona, así empieza, así se transforma todo.